Feocromocitoma. Los feocromocitomas producen, almacenan y secretan catecolaminas. Suelen formarse en la médula suprarrenal, pero pueden originarse a partir de las células cromafines situadas en los ganglios simpáticos o en sus proximidades. Feocromocitomas extrasuprarrenales o paragangliomas. Otros tumores relacionados que secretan catecolaminas y producen un cuadro clínico parecido son los quemodectomas, que surgen en los cuerpos carotídeos y los ganglioneuromas que se forman en las neuronas simpáticas posganglionares. Las manifestaciones clínicas se deben principalmente a la liberación de catecolaminas y, en menor grado, a la secreción de otras sustancias. El signo más frecuente es la hipertensión arterial y en más de 50% de los casos se producen paroxismos o crisis hipertensivas que a menudo son espectaculares y alarmantes. El feocromocitoma se observa en 0,1% aproximadamente de la población de sujetos hipertensos, pero con todo, es una causa importante de hipertensión corregible. Efectivamente, la hipertensión se suele curar si el tumor se diagnostica y se trata de modo correcto, pero si no, puede provocar la muerte. Las series necroscópicas indican que la mayor parte de los feocromocitomas no se sospechan clínicamente, ni siquiera en los casos de desenlace fatal. Anatomía patológica, localización y morfología en los adultos: 80% de los feocromocitomas son unilaterales y solitarios, 10% son bilaterales y el 10% restante son extrasuprarrenales. En los niños, la cuarta parte son bilaterales y otra cuarta parte extrasuprarrenales. Las masas tumorales únicas predominan en el lado derecho, sin que se conozca la razón. Los feocromocitomas pueden alcanzar gran tamaño, más de 3 kilos, pero la mayor parte pesa menos de 100 gramos y mide menos de 10 centímetros de diámetro. Son tumores muy vascularizados. Estos tumores están formados por grandes células cromafines, poliédricas y polimorfas, y menos de 10% son tumores malignos. Al igual que ocurre con otros tumores endocrinos, el grado de malignidad no se puede determinar por el aspecto histológico. Los tumores que contienen muchas células con aneuploidia o tetraploidia, que puede determinarse por citometría de flujo, son los que tienen más probabilidades de causar recidivas. También son signos de malignidad la invasión local de los tejidos vecinos o la aparición de metástasis a distancia. Feocromocitomas extrasuprarrenales. Estos tumores suelen pesar de 20 a 40 gramos y tienen menos de 5 centímetros de diámetro. Casi todos están situados dentro del abdomen, junto a los ganglios celíaco, mesentérico superior y mesentérico inferior. Aproximadamente 10% se encuentra en el tórax, 1% dentro de la vejiga y menos de 3% en el cuello, por lo general relacionados con los ganglios simpáticos cervicales o a las ramas extracraneales de los pares craneales 9 o 10. Síntesis, almacenamiento y liberación de las catecolaminas. Los feocromocitomas sintetizan y almacenan catecolaminas mediante un proceso similar al que se produce normalmente en la médula suprarrenal. Poco se sabe sobre los mecanismos que provocan la liberación de catecolaminas por un feocromocitoma, pero algunos casos se deben a variaciones del flujo sanguíneo y a necrosis intratumorales. Estos tumores no están inervados, por lo cual la liberación de las catecolaminas no es consecuencia de estímulos nerviosos. Además, los feocromocitomas almacenan y secretan varios péptidos, entre los que se encuentran opiáceos endógenos, adrenomedulina, endotelina, eritropoyetina, proteína relacionada con la hormona paratiroidea, neuropéptido y cromagranina A. Estos péptidos contribuyen en algunos casos a las manifestaciones clínicas, como se verá más adelante en este capítulo. Adrenalina, noradrenalina y dopamina. Casi todos los feocromocitomas contienen y secretan ambas sustancias. Noradrenalina y adrenalina, y el porcentaje de noradrenalina suele ser mayor del que existe en la suprarrenal normal. La mayor parte de los feocromocitomas extrasuprarrenales solo secretan noradrenalina. Raras veces, los feocromocitomas producen únicamente adrenalina, en especial si están relacionados con una neoplasia endocrina múltiple endocrine neoplasia, MEN. En los tumores que producen adrenalina pueden predominar los efectos metabólicos y los mediados por los receptores beta, pero en general no es posible determinar cuál es la catecolamina que predomina basándose en las manifestaciones clínicas. En los feocromocitomas benignos es raro que la producción de dopamina y ácido homovanílico vanillic acid, HVA, se encuentre elevada, a diferencia de lo que ocurre en el caso de los tumores malignos. Feocromocitoma familiar. El feocromocitoma se puede heredar como rasgo autosómico dominante, ya sea aisladamente o en combinación con otras anormalidades como MEN tipo 2A.
Síndrome de Siple o tipo 2B. Síndrome de neuroma mucoso. Hemangiomatosis cerebelosa retiniana de von Hippel-Lindau VHL o neurofibromatosis de von Recklinghausen tipo 1. Este tumor también puede acompañar a los paragangliomas del cuello. Estudios recientes indican que 25% de los pacientes con feucromocitoma tienen una forma hereditaria de la enfermedad. Los factores que apuntan hacia la enfermedad familiar son bilateralidad y multicentricidad en el interior de la glándula suprarrenal y en otros sitios y aparición antes de los 30 años. Consideraciones genéticas MEN2. Los síndromes MEN2A y MEN2B se caracterizan por anormalidades del protooncogen RET localizado en la región pericentromédica del cromosoma 10. Estas mutaciones provocan la activación constitutiva de la tirosinacinasa receptora, lo cual produce hiperplasia de las células cromafines de la médula suprarrenal y de las células C parafoliculares tiroideas que las vuelve susceptibles a la transformación maligna. En el síndrome MEN2A, las mutaciones RET están localizadas en el dominio extracelular, mientras que en las familias con el síndrome MEN2B se encuentran en la porción intracelular del receptor. Las mutaciones en sitios específicos del protooncogen RET se relacionan de manera muy importante con la incidencia de feucromocitomas. En el síndrome de MEN2 estos tumores son multicéntricos y bilaterales, pero no extrasuprarrenales. Los individuos con riesgo de sufrir las formas A y B del síndrome MEN2 deben estudiarse periódicamente en busca de feucromocitoma mediante análisis de una muestra de orina de 24H para medir catecolaminas y adrenalina. Antes de una cirugía de tiroides o paratiroides, se debe haber descartado la presencia de un feucromocitoma, o este debe haberse resecado. Síndrome de von Hippel-Lindau VHL. En este padecimiento, la mutación en una copia del gen supresor de tumores VHL se acompaña del desarrollo de los tumores característicos del síndrome, entre los que se cuentan los feucromocitomas. No se conocen por completo los mecanismos a través de los cuales el gen supresor de tumores VHL promueve la formación de tumores, pero en ellos puede intervenir la elongación de los transcritos de mRNA. En el síndrome de VHL, la frecuencia de feucromocitoma varía mucho pero puede llegar a 60% en algunas familias. Al igual que sucede en los síndromes MEN2, ciertas mutaciones VHL están muy relacionadas con el desarrollo de feucromocitoma. Es interesante el hallazgo reciente de la identificación de la mutación VHL en algunas familias cuya única manifestación es un feucromocitoma familiar, sin otros datos clínicos del síndrome de VHL. A diferencia de las deleciones, supresiones, inserciones o mutaciones sin sentido, las mutaciones de sentido equivocado parecen estar relacionadas más a menudo con la presencia de feucromocitoma, ya sea suprarrenal, extrasuprarrenal o multifocal. Se ha informado también una incidencia elevada de mutaciones de la línea germinativa VHL en pacientes con feucromocitomas extrasuprarrenales torácicos. Síndromes de paragangliomas familiares pueden producirse mutaciones en los genes que codifican a la subunidad B. Succinate de hidrogenasa subunit B, SDHB y la subunidad B SDHD de la deshidrogenasa de succinato en familias que sufren paragangliomas hereditarios, por lo general localizados en la cabeza o la región cervical, tumores del glomo o los cuerpos carotídeos. Los paragangliomas de estos síndromes son distintos de los feucromocitomas extrasuprarrenales, que también suelen recibir el nombre de paragangliomas. Los feucromocitomas suprarrenales o extrasuprarrenales a menudo se heredan junto con estos paragangliomas. Neurofibromatosis del tipo 1. Las mutaciones en el gen NFI predisponen al desarrollo de feucromocitoma, aunque esta relación no es muy frecuente. Se ha estimado que 1% de los pacientes con feucromocitoma sufren una mutación NFI. Los pacientes con manifestaciones clínicas menores de neurofibromatosis, como unas cuantas manchas de tonalidad de café con leche, anormalidades vertebrales o cifoescoliosis, pueden tener feucromocitomas. Feucromocitomas familiares no sindrómicos. Los pacientes con un feucromocitoma solitario, antecedentes familiares negativos y ausencia de pruebas de enfermedades acompañantes, también pueden tener una de las formas hereditarias de la enfermedad. Esto es más frecuente en las mutaciones SDHB y SDHD, pero también ocurre en las personas con alteraciones del gen von Hippel-Lindau. Detección sistemática de enfermedades genéticas. Se dispone de exámenes genéticos de eficacia comprobada para investigar las mutaciones RET en familias con síndromes de MEN2. Sin embargo, aún no se encuentran a la disposición general las pruebas genéticas para las mutaciones SDH, MF y VHL. Por tanto, la investigación de estas familias depende de una búsqueda exhaustiva de las enfermedades acompañantes y de un estudio completo de los antecedentes familiares.
Manifestaciones clínicas. Los feocromocitomas aparecen a cualquier edad, pero son más frecuentes en los jóvenes y en los adultos de mediana edad. En algunas series existe un ligero predominio en la mujer. La mayoría de los pacientes acude a la consulta por crisis hipertensivas, síntomas paroxísticos sugerentes de un trastorno convulsivo, crisis de ansiedad, o a causa de una hipertensión arterial que no mejora con el tratamiento convencional. Con menos frecuencia, el diagnóstico se sospecha como consecuencia de un cuadro de hipotensión o de choque inexplicable relacionado con una intervención quirúrgica o a un traumatismo. Las reacciones aberrantes a medicamentos como opioides y antidepresivos tricíclicos pueden hacer que el paciente solicite atención médica. En la mayor parte de los casos, la hipertensión se acompaña de cefalea, diaforesis o palpitaciones, ya sea como síntomas únicos, o en combinación. Hipertensión. La hipertensión es la manifestación más frecuente. En cerca de 60% de los casos hay hipertensión sostenida, permanente, aunque es frecuente que exista una considerable labilidad de la presión arterial. La mitad de los pacientes con hipertensión sostenida presenta crisis hipertensivas evidentes. En el 40% restante, la presión arterial solo se eleva durante el ataque. La hipertensión suele ser grave, en ocasiones maligna, y puede ser rebelde al tratamiento con los hipotensores habituales. Paroxismos o crisis hipertensivas. Las crisis hipertensivas aparecen en más de la mitad de los pacientes. En cada caso, los síntomas suelen ser parecidos en todos los ataques. Las crisis pueden ser frecuentes o esporádicas, y aparecer con intervalos tan prolongados como de semanas a meses. Con el tiempo, los paroxismos suelen aumentar en frecuencia, duración e intensidad. Los ataques suelen comenzar bruscamente y pueden durar desde minutos a horas o incluso más. Con frecuencia hay cefalea, sudores profusos, palpitaciones y angustia, a menudo acompañada de una sensación de muerte inminente. El dolor torácico o abdominal puede acompañarse de náuseas y vómitos. Durante la crisis puede haber palidez o rubefacción facial. La presión arterial está elevada, a menudo hasta cifras alarmantes, y suele acompañarse de taquicardia. La crisis puede ser desencadenada por cualquier actividad que desplace el contenido abdominal. En algunos casos, el ataque puede provocarlo un determinado estímulo actuando de forma característica, pero en otros no se descubre ningún factor desencadenante claramente definido. Aunque el ataque se acompaña de ansiedad, el estrés mental o psicológico no suele provocar las crisis. Otras manifestaciones clínicas características. Con frecuencia existen síntomas y signos de aumento del metabolismo basal, como sudación profusa y pérdida de peso ligera o moderada. La hipotensión ortostática se debe a la reducción del volumen del plasma ya que los reflejos simpáticos están amortiguados. Estos dos factores predisponen a la persona en quien no se sospecha feucromocitoma, a la hipotensión y al choque durante una intervención quirúrgica o un traumatismo. En algunos pacientes, la hipotensión es propiciada por la secreción de adrenomedulina, un péptido hipotensor. Manifestaciones cardíacas. Se ha descrito la aparición de taquicardia sinusal, bradicardia sinusal, arritmias supraventriculares y extrasístoles ventriculares. Puede ocurrir angina e infarto de miocardio agudo incluso en ausencia de coronariopatía. Estos fenómenos isquémicos pueden estar condicionados por un mayor consumo de oxígeno por el miocardio y, quizá, por un espasmo coronario, inducido todo ello por las catecolaminas. Se pueden encontrar alteraciones electrocardiográficas, como cambios inespecíficos de las ondas STT, ondas subpronunciadas, trazados de sobrecarga ventricular izquierda y bloqueo de rama derecha, sin que exista isquemia ni infarto demostrable. A veces se observan miocardiopatías, bien de tipo congestivo, con miocarditis y fibrosis miocárdica, o bien una miocardiopatía hipertrófica con hipertrofia concéntrica o asimétrica, acompañadas de insuficiencia cardíaca y arritmias. La primera manifestación puede ser la insuficiencia orgánica múltiple acompañada de edema pulmonar no cardiógeno. A veces se encuentran niveles elevados de amilasa, procedente del endotelio pulmonar dañado, y dolor abdominal que hace pensar en pancreatitis, aunque los niveles de lipasa sérica son normales. Intolerancia a los carbohidratos. Más de la mitad de los pacientes presenta intolerancia a los carbohidratos debido a inhibición de la secreción de insulina y a estimulación de la liberación de glucosa por el hígado. Es poco frecuente que se requiera el empleo de insulina. La disminución de la tolerancia a la glucosa desaparece después de extirpar el tumor. Hematócrito. La elevación del hematócrito es secundaria a la reducción del volumen plasmático. Es poco frecuente que la producción de eritropoyetina por el tumor produzca una verdadera eritrocitosis.
Otras manifestaciones. La hipercalcemia ha sido atribuida a la secreción ectópica de la proteína afín a la hormona paratiroidea. Se han descrito fiebre y aumento de la velocidad de sedimentación asociados a la producción de interleucina 6. La elevación de la temperatura casi siempre es consecuencia de un aumento del metabolismo basal inducido por las catecolaminas y de la menor pérdida de calor secundaria a la vasoconstricción. La poliuria es un hallazgo ocasional y puede aparecer rabdomiólisis acompañada de insuficiencia renal mioglobinúrica consecutiva a una vasoconstricción intensísima seguida de isquemia muscular. Se ha comprobado la producción ectópica de corticotropina y péptido intestinal vasoactivo como causa de las manifestaciones características de la secreción inapropiada de estas hormonas. Feocromocitoma de la vejiga. El feocromocitoma localizado en la pared de la vejiga puede producir crisis hipertensivas típicas en el momento de la mección. Esta localización del tumor es capaz de desencadenar los síntomas cuando la masa tumoral es todavía bastante pequeña y, en consecuencia, cuando la eliminación de catecolaminas es normal o está mínimamente elevada. La mitad de los pacientes tienen hematuria y con frecuencia el tumor se visualiza por cistoscopia. Interacciones farmacológicas adversas. Se han descrito crisis graves y en ocasiones fatales inducidas por los opiáceos, la histamina, la corticotropina, la saralaxina y el glucagón. Al parecer, estos fármacos liberan directamente las catecolaminas del tumor. Las aminas simpático-miméticas de acción indirecta, como la metildopa cuando se administra por vía intravenosa, pueden causar elevación de la presión arterial al provocar la liberación de las catecolaminas acumuladas en exceso en las terminaciones nerviosas. Los fármacos que inhiben la captación neuronal de las catecolaminas, como los antidepresivos tricíclicos o la guanetidina, pueden potenciar los efectos fisiológicos de las catecolaminas circulantes. En realidad, todos los fármacos deben prescribirse y administrarse con cautela cuando se sospecha o se sabe que un paciente tiene un feocromocitoma. Diagnóstico. El diagnóstico se establece demostrando el aumento de eliminación de catecolaminas o de sus metabolitos. Habitualmente, el diagnóstico se hace analizando una única muestra de orina de 24 horas, siempre que el paciente sea hipertenso o tenga síntomas en el momento de recoger la muestra. Pruebas bioquímicas. Los análisis que se utilizan comprenden la determinación del ácido vanililmandélico, VMA, las metanefrinas y las catecolaminas no conjugadas o libres. El análisis del VMA es menos sensible y menos específico que los análisis de las metanefrinas o las catecolaminas. La exactitud diagnóstica es mayor cuando se efectúan 2 o 3 determinaciones. En todas las determinaciones urinarias conviene tener en cuenta los siguientes puntos. 1. Pese a quienes defienden el valor de las determinaciones realizadas en una muestra de orina aleatoria, es mejor analizar una muestra de orina de 24 horas. Al mismo tiempo, debe determinarse también la creatinina, para constatar que la muestra de orina se recogió correctamente. 2. En la medida de lo posible, la muestra debe recogerse con el paciente en reposo, sin tomar medicamentos, y sin haberse sometido recientemente a una exploración radiográfica con contraste. En caso de que no convenga suspender todos los medicamentos, se evitarán al menos aquellos fármacos que interfieren en el análisis se mencionan adelante. 3. Durante el tiempo que se está recogiendo la orina, esta debe conservarse refrigerada y acidificada. 4. Cuando los análisis son de alta calidad, bastan unas restricciones dietéticas mínimas que deben ser especificadas por el laboratorio que realiza los análisis. 5. Aunque la mayoría de los pacientes con feocromocitoma elimina elevadas cantidades de catecolaminas y de sus metabolitos, la precisión de los análisis aumenta en los pacientes con hipertensión paroxística si se comienza a recoger la orina de 24H durante una crisis. Catecolaminas libres. El límite superior de las catecolaminas urinarias totales está entre 590 y 885 mol 100 a 150 gramos en 24H. En la mayoría de los pacientes con feocromocitoma se obtienen valores superiores a 1480 nanomol 250 gramos diarios. Con frecuencia conviene determinar la adrenalina, pues una eliminación elevada de la misma, más de 275 nanomol 50 gramos al día, suele deberse a una lesión suprarrenal y puede ser la única alteración que se encuentre en los casos relacionados con MEN2. Se observan elevaciones positivas falsas de la eliminación de catecolaminas cuando se administran catecolaminas exógenas y fármacos relacionados con ellas, como metildopa, levodopa, labetalol y aminas simpático-miméticas, que elevan la eliminación de catecolaminas hasta durante 2 semanas.
Las catecolaminas endógenas debidas a estímulos sobre el sistema simpático suprarrenal, también pueden aumentar la eliminación de catecolaminas por la orina. Otras situaciones clínicas que también provocan este aumento son hipoglucemia, ejercicio físico extenuante, enfermedades del sistema nervioso central acompañadas de hipertensión intracraneal, hipoxia grave y abstinencia de clonidina. Metanefrina sigma. En gran parte de los laboratorios, el límite superior normal de la eliminación de metanefrinas totales en 24 horas es de 7 mol 1,3 miligramos, y el del VMA es de 35 mol 7,0 miligramos. En la mayoría de los pacientes con feucromocitoma hay una elevación considerable de altos metabolitos urinarios que, a menudo, superan en 3 veces los límites normales. La eliminación de metanefrinas aumenta por acción de las catecolaminas endógenas y exógenas, y cuando se administran inhibidores de la monoaminooxidasa con fines terapéuticos. El propranolol puede causar una elevación espuria de la eliminación de metanefrinas, pues existe un metabolito del propranolol que interfiere con el análisis espectrofotométrico habitualmente utilizado para medir las metanefrinas. El VMA se altera menos con las catecolaminas endógenas y exógenas, pero se eleva de forma espuria por la acción de diversos fármacos, como la carbidopa. La eliminación del VMA disminuye con los inhibidores de la monoaminooxidasa. Catecolaminas en plasma. La determinación de las catecolaminas en plasma tiene pocas aplicaciones. Los cuidados que exige la determinación de los valores basales y los buenos resultados que se obtienen con las determinaciones en la orina hacen innecesario medir las catecolaminas en plasma la mayor parte de las veces. Los niveles de catecolaminas en plasma se alteran por acción de los mismos fármacos y alteraciones fisiológicas que aumentan la eliminación de catecolaminas por la orina. Además, los fármacos que bloquean los receptores adrenérgicos alfa y beta pueden elevar las catecolaminas del plasma al reducir su eliminación. Cuando las manifestaciones clínicas permiten sospechar un feucromocitoma y los datos bioquímicos urinarios están en los límites de la normalidad, conviene medir los niveles de catecolaminas en plasma. Los valores muy altos de catecolaminas totales apoyan el diagnóstico, aunque aproximadamente un tercio de los pacientes con feucromocitoma tiene valores basales normales o ligeramente elevados. La utilidad de las determinaciones de las catecolaminas en plasma puede aumentar si se utilizan fármacos que inhiben la función del sistema nervioso simpático. La clonidina y los bloqueadores ganglionares disminuyen los niveles plasmáticos de catecolaminas en las personas normales y en los pacientes con hipertensión esencial, pero influyen poco sobre los niveles de catecolaminas en los pacientes con feucromocitoma. Si un paciente tiene valores basales de catecolaminas altos o en límites normales superiores y la clonidina no hace que esas cifras desciendan, se confirma la sospecha diagnóstica de feucromocitoma. Metanefrinas plasmáticas. La medición de las metanefrinas plasmáticas totales libres no conjugadas, fraccionadas en normetanefrina y metanefrina, es una técnica altamente sensible para el diagnóstico de feucromocitoma. Es necesario resolver las interrogantes sobre especificidad, de manera particular en los ancianos, así como sobre la disponibilidad de técnicas de estudio de alta calidad, antes de que la medición de las metanefrinas plasmáticas se convierta en el procedimiento diagnóstico de elección y reemplace a la medición de 24 horas de catecolaminas libres y metanefrinas. Pruebas farmacológicas. La fidelidad de los métodos que se utilizan para medir las catecolaminas y sus metabolitos en la orina ha hecho que las pruebas de estimulación y de supresión suprarrenal, inespecíficas y que entrañan riesgos considerables, hayan quedado obsoletas. Sin embargo, puede tener cierta utilidad una versión modificada de la prueba suprarrenolítica, si se emplea como tratamiento de prueba en un paciente con crisis hipertensivas acompañadas de manifestaciones sugerentes de feucromocitoma. La respuesta positiva a la fentolamina en inyección IV rápida de 5 mg, después de administrar una dosis de prueba de 0,5 mg consiste en una disminución de la presión arterial de 35/25 mmHg como mínimo, que es máxima al cabo de 2 minutos y dura 10 a 15 minutos. La respuesta farmacológica nunca tiene valor diagnóstico, de modo que es esencial confirmarlo por estudios bioquímicos. Las pruebas de estimulación son muy peligrosas y rara vez están indicadas en los pacientes normotensos. Pero se puede realizar una prueba de estimulación con glucagón en los pacientes con hipertensión paroxística y con cifras basales de catecolaminas sin valor diagnóstico. Esta sustancia tiene un efecto insignificante sobre la presión arterial o sobre los niveles plasmáticos de las catecolaminas en las personas normales o hipertensas.
Por otro lado, en los pacientes con feucromocitoma, el glucagón eleva la presión arterial y las concentraciones de catecolaminas circulantes. Además, las catecolaminas en plasma pueden elevarse sin que se modifique la presión arterial. Sin embargo, hay que subrayar que se han producido crisis hipertensivas potencialmente fatales después de administrar glucagón a los pacientes con feucromocitoma, así que esta prueba nunca debe realizarse sin precauciones. Muy al contrario, es necesario vigilar la presión arterial, disponer de una vía intravenosa permeable adecuada y tener a mano fentolamina para interrumpir la prueba si se produce una reacción presora importante. Diagnóstico diferencial. Como las manifestaciones del feucromocitoma son polimorfas, el diagnóstico se debe plantear y excluir en muchos pacientes que presentan manifestaciones clínicas sospechosas. En pacientes con hipertensión esencial y signos hiperadrenérgicos como taquicardia, sudores y aumento del gasto cardíaco, así como en los pacientes con crisis de ansiedad relacionadas con la elevación de la presión arterial, el análisis de una muestra de orina de 24 horas suele ser decisivo para excluir el diagnóstico. Sin embargo, para excluir el diagnóstico con certeza pueden ser necesarias determinaciones repetidas en orina recogida en el transcurso de los ataques. Las crisis hipertensivas relacionadas con la suspensión de la clonidina y con el consumo de cocaína o de inhibidores de la monoaminooxidasa pueden simular los paroxismos del feucromocitoma. Las crisis presoras facticias en pacientes psiquiátricos pueden deberse a la autoadministración de aminas simpático-miméticas. Las lesiones intracraneales, especialmente los tumores de la fosa posterior o la hemorragia subaracnoidea, pueden causar hipertensión y aumento de la eliminación de catecolaminas o de sus metabolitos. Aunque esto es más frecuente en los pacientes con episodios neurológicos manifiestos, hay que pensar en la posibilidad de una hemorragia subaracnoidea o intracraneal secundaria a un feucromocitoma. La epilepsia diencefálica o vegetativa puede acompañarse de episodios paroxísticos, hipertensión y aumento de las catecolaminas en plasma. Esta rara entidad puede ser difícil de distinguir del feucromocitoma, pero es frecuente que el aura, el electroencefalograma anormal y la mejoría lograda con antiepilépticos orienten hacia este diagnóstico. Tratamiento preoperatorio. La inducción de un bloqueo adrenérgico alfa estable es la base del éxito de la intervención quirúrgica. Una vez confirmado el diagnóstico, hay que administrar fenoxibenzamina para inducir un bloqueo duradero y no competitivo de los receptores alfa. La dosis inicial suele ser de 10 mg cada 12H, con incrementos de 10 a 20 mg que se van añadiendo pasados varios días, hasta que se mantiene controlada la presión arterial y desaparecen los paroxismos. Debido a la larga duración de su acción, los efectos terapéuticos son acumulativos y es necesario alcanzar gradualmente la dosis óptima vigilando con mucho cuidado la tensión arterial en decúbito supino y en bipedismo. La mayoría de los pacientes necesita de 40 a 80 miligramos diarios de fenoxibenzamina, aunque a veces hay que dar hasta 200 mg o más. Este fármaco debe administrarse al menos durante 10 a 14 días antes de la intervención. Durante ese tiempo, el consumo libre de sal y el bloqueo de los receptores alfa permiten el restablecimiento del volumen plasmático normal, previamente disminuido. Si aparecen crisis hipertensivas durante ese intervalo, antes de que la fenoxibenzamina haya logrado un bloqueo adrenérgico alfa suficiente, el paciente deberá ser tratado con prazosina por vía oral o fentolamina intravenosa no competitiva. En el preoperatorio se han utilizado también antagonistas selectivos 1, pero su papel en la preparación debe limitarse a tratar los paroxismos. No se conoce bien su papel terapéutico. Pueden ser útiles como hipotensores en los pacientes con presunto feucromocitoma, mientras se están realizando los estudios complementarios, ya que por lo general se toleran mejor que la fenoxibenzamina y pueden evitar las crisis hipertensivas graves si existe un feucromocitoma. El nitroprusiato, los antagonistas del calcio y, posiblemente, los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina descienden la presión arterial en los pacientes con feucromocitoma. En ocasiones, el nitroprusiato puede ser útil para combatir las crisis hipertensivas. Los bloqueadores de los receptores adrenérgicos beta se deben dar únicamente después de haber inducido un bloqueo alfa, pues la administración de esos fármacos produce por sí misma una elevación paradójica de la presión arterial al contrarrestar la vasodilatación mediada por los receptores beta en la musculatura esquelética. El bloqueo beta suele iniciarse cuando aparece taquicardia inducida por el bloqueo adrenérgico alfa. Suelen bastar dosis bajas y una dosis aceptable para empezar es de 10 mg de propranolol 3 o 4 veces al día, que se incrementa si es necesario para mantener controlada la frecuencia del pulso.
El bloqueo beta es eficaz en las arritmias inducidas por las catecolaminas, especialmente las que resultan potenciadas por los anestésicos. Localización preoperatoria del tumor. Una vez diagnosticado el feocromocitoma y mientras se prepara al paciente para la intervención, se emprenden los estudios dirigidos a localizar el tumor. Es frecuente que con la tomografía computadorizada, CT o las imágenes por resonancia magnética, MR.I de las suprarrenales se puedan descubrir los tumores situados en las intrasuprarrenales. A menudo, los tumores extrasuprarrenales torácicos se localizan en la radiografía simple de tórax o con la CT. El estudio de imágenes de resonancia magnética y la tomografía de emisión de positrones Positron Emission Tomography, PET con dopa marcada con 18F son de utilidad para identificar tumores extrasuprarrenales. La ortografía abdominal. Una vez completado el bloqueo adrenérgico alfa y el muestreo venoso a diferentes niveles de las venas cavas inferior y superior para identificar gradientes de catecolaminas en la actualidad rara vez se utilizan, pero fueron útiles en el pasado. Otra técnica de localización es la gammagrafía con radionúclidos después de administrar el radiofármaco 131 y metayorobencilguanidina. Metayorobencilguanidine, MIB. Este agente radiactivo es concentrado por el proceso de captación de aminas, produciendo una imagen gamagráfica externa en el sitio del tumor. Este tipo de gammagrafía puede tener utilidad para caracterizar lesiones descubiertas por la CT cuando la confirmación bioquímica es ambigua, pero tiene menos utilidad para localizar los feocromocitomas extrasuprarrenales que la MR o la PET. Está contraindicada la aspiración transcutánea con aguja fina de los tumores cromafines. De hecho, es indispensable descartar la posibilidad de feocromocitoma antes de aspirar las lesiones suprarrenales. Intervención quirúrgica. Lo mejor es efectuar el tratamiento quirúrgico de los feocromocitomas en centros especializados en la atención prequirúrgica, anestésica y transoperatoria de estos tumores. La mortalidad quirúrgica es menor de 2 o 3%. La amplia experiencia adquirida con la vía laparoscópica durante el último decenio ha demostrado que, en manos expertas, el feocromocitoma puede extirparse con seguridad y eficiencia utilizando esta técnica. Durante la intervención deben monitorizarse con registro continuo la presión arterial, la presión venosa central y el electrocardiograma. Si existe cardiopatía o si aparece insuficiencia cardíaca congestiva, también debe vigilarse la presión de enclavamiento capilar pulmonar. Es esencial reponer adecuadamente las cantidades de líquido necesarias. La hipotensión intraoperatoria responde mejor a la hidratación que a los vasoconstrictores. La hipertensión y las arritmias tienen más probabilidades de ocurrir durante la inducción de la anestesia, la intubación y la manipulación del tumor. La fentolamina intravenosa suele ser suficiente para mantener controlada la presión arterial, pero a veces es preciso emplear nitroprusiato. Para tratar la taquicardia o las extrasístoles ventriculares se administra propranolol. Feocromocitoma en el embarazo. Por lo general, el trabajo de parto espontáneo y el parto por vía vaginal sin preparación previa suelen ser desastrosos para la madre y el feto. Al principio del embarazo, la madre debe ser preparada con fenosibenzamina y el tumor debe extirparse tan pronto como el diagnóstico haya sido confirmado. No es preciso interrumpir el embarazo, pero la intervención puede provocar un aborto espontáneo. En el tercer trimestre, la madre debe recibir tratamiento con bloqueadores adrenérgicos. Cuando el feto alcanza un tamaño suficiente, se realiza la cesárea y enseguida se extirpa el tumor. Aunque no está comprobada la inocuidad de los bloqueadores adrenérgicos durante el embarazo, estos fármacos se han utilizado en varios casos sin efectos nocivos evidentes. El diagnóstico y el tratamiento antes del parto disminuyen la mortalidad materna a tasas similares a las del feocromocitoma sin embarazo. Sin embargo, la mortalidad fetal sigue siendo elevada. Tumores inextirpables y tumores malignos. En casos de tumores con invasión local o que han producido metástasis, o cuando se trata de pacientes con enfermedades intercurrentes que contraindican la cirugía, se necesita tratamiento farmacológico a largo plazo. Si las manifestaciones del tumor no pueden contrarrestarse lo suficiente con bloqueadores adrenérgicos, puede ser necesario administrar al mismo tiempo metirosina. Este fármaco inhibe a la hidroxilasa de tirosina, disminuye la producción de catecolaminas por el tumor y, a menudo, simplifica el tratamiento prolongado. Con frecuencia, los feocromocitomas malignos recidivan en el retroperitoneo, y las metástasis aparecen sobre todo en hueso y pulmón. Aunque estos tumores malignos son radioresistentes, en ocasiones la quimioterapia de combinación tiene algún beneficio.
También es poca la eficacia de la 131 IMIG en el tratamiento del feocromocitoma maligno, debido a que la captación de radiofármaco es escasa. Pronóstico y seguimiento. La supervivencia a los 5 años después de la extirpación quirúrgica suele ser más de 95% y las recidivas ocurren en menos de 10% de los casos. Cuando la intervención quirúrgica es eficaz, la eliminación de catecolaminas se normaliza aproximadamente en 2 semanas. Es necesario medir su concentración para estar seguros de que la extirpación del tumor ha sido completa. Este estudio debe repetirse si reaparecen signos sospechosos o cada año, si el paciente permanece asintomático. En el caso del feocromocitoma maligno, la tasa de supervivencia a 5 años es menor de 50%, aunque se han observado casos ocasionales de supervivencia prolongada. La extirpación completa cura totalmente la hipertensión en cerca de 3/4 partes de los pacientes. En el resto se observan recidivas de la hipertensión, si bien esta suele ser fácil de tratar con los antihipertensores convencionales. La hipertensión persistente después de una intervención eficaz puede deberse a una hipertensión arterial subyacente, o a la presencia de lesiones vasculares irreversibles inducidas por las catecolaminas.